Cuando el cirujano creyó que yo estaba dormida, le susurró a la enfermera: «Ese sobre no es para ella, dáselo a su marido». Y en ese instante entendí algo espantoso: mi operación no era el peligro era mi propia familia. Me llamo Elena Rivas, tengo 63 años, y lo que vas a escuchar es la historia de cómo, en una sala de cirugía, descubrí que el hombre con quien compartí media vida y el hijo que crié con amor estaban a punto de arrebatarme mi libertad con una mentira médica. Antes de seguir, te pido algo rápido: suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Porque lo que viene, te va a hacer apretar los puños. El mundo era blanco, y el blanco tenía sonido. No era un sonido nítido, sino una mezcla de pitidos suaves, pasos amortiguados y voces que entraban y salían como olas. La sedación me había dejado el cuerpo pesado, atado a la camilla como si me hubieran cosido al metal. Tenía el ojo izquierdo cubierto y el derecho entornado, apenas una rendija, lo suficiente para distinguir sombras. Y entonces lo escuché. «De entrégaselo a su esposo, ¿sí?», y dijo una voz masculina, demasiado segura para ser amable. «Pero que ella no lo vea». Reconocí esa voz: el doctor Gael Ibarra, el cirujano que mi esposo insistió en contratar porque era el mejor y, casualmente, su amigo de juventud. Una mujer respondió con un hilo de voz, nerviosa: «Doctor, ¿está seguro? No debería». No. La cortó él. «Ella no necesita saberlo. Santiago manejará esto». Mi garganta se secó. Santiago. Mi esposo. 40 años juntos. El mismo hombre que me besó la frente esa mañana y me dijo: «Todo saldrá bien, amor». El corazón me golpeó el pecho con una fuerza que no combinaba con mi cuerpo inmóvil. Quise abrir los ojos y gritar: «¿Qué sobre? ¿Qué están ocultando?». Pero algo más fuerte me frenó, la intuición feroz de que mi única ventaja era esa. Ellos creían que yo estaba inconsciente. Y si yo fingía seguirlo, podría escuchar todo. La enfermera tragó saliva. Lo sentí en el silencio. «¿Y los informes?», preguntó. «¿Quedaron como lo acordaron?». Una pausa. El sonido de guantes, algo metálico. «Quedaron exactamente como deben quedar», respondió el doctor. «En ese sobre está lo que Santiago necesita. No lo real. Lo útil. Cuando ella despierte, le diremos que la cirugía fue un éxito, que es normal sentirse confusa y que debe descansar». Me ardió el estómago. «¿Confusa? ¿Por una cirugía de cataratas?». El doctor siguió, con una frialdad que aún hoy me da escalofríos. «El postoperatorio a su edad puede prestarse a interpretaciones. Nadie va a cuestionar que esté desorientada. Tú solo cumple. Ese sobre tiene que llegar a Santiago antes de que Elena pase a recuperación». «Elena». «Yo». La enfermera murmuró. «Que esto se siente mal, doctor. Tu trabajo no es sentir. Tu trabajo es obedecer». Escuché pasos alejándose. Luego, la voz del doctor, más baja, como si hablara consigo mismo. «Pobre Elena, si supieras lo que viene». Mi mente se encendió como un fósforo. «¿Qué viene?». Me trasladaron a recuperación. Luces frías. Sábanas que olían a desinfectante. Mantener los ojos cerrados era una actuación agotadora, pero la hice. Respiré lento, dejé caer los labios, fingí esa vulnerabilidad que siempre se espera de una mujer mayor. Una enfermera distinta revisó mi pulso. «Señora Rivas, ¿me escucha?». Dejé escapar un gemido mínimo. «Bien. Descanse». A los pocos minutos, la puerta se abrió. Lo supe antes de verlo. Santiago caminaba como siempre, firme, seguro, dueño del espacio. Olía a colonia cara. Traje impecable. Ese estilo que adoptó desde que las cosas nos empezaron a ir bien. Abrí apenas el ojo derecho. Entre pestañas vi la escena con claridad brutal,
la enfermera del quirófano, la nerviosa, se acercó por detrás y le entregó un sobre Manila. Santiago lo tomó sin mirar mi cama, sin preguntar por mí, sin el cómo está, que cualquier esposo normal diría. Solo guardó el sobre dentro del saco, como quien guarda un contrato. Gracias, murmuró. Ella, está somnolienta, respondió la enfermera. El doctor dice que usted sabe cómo proceder. Santiago sonrió. Pero no fue la sonrisa que yo conocía. Fue una curva fría, satisfecho, como si por fin hubiera encontrado la llave que buscaba. Sí, dijo. Sé perfectamente qué hacer. Se acercó a mi cama. Me rozó la mano. Un contacto que debería haberme dado paz, y me dio ganas de vomitar. Mi Elena, susurró. Tranquila. Desde hoy, yo me encargo. Ahí lo decidí, tenía que ver ese sobre. Porque en ese sobre estaba la razón por la que el doctor falsificaba, por la que mi esposo se adelantaba a mi recuperación, por la que todos hablaban de mí como de una carga que había que manejar. Y aunque me temblaran las piernas, aunque me doliera el ojo, aunque mi corazón se partiera en dos, yo no iba a ser un cuerpo quieto en una camilla. Iba a ser un problema. Y si te estás preguntando cómo una esposa tranquila llega a pensar así, espera, porque todo comenzó mucho antes de esta cirugía. Si alguien me hubiera dicho que mi vida podía convertirse en una trampa, yo habría reído. Yo era una mujer de hábitos simples, café con canela por la mañana, libros por la tarde, y la idea de que la familia era un refugio. Creí en eso. Lo creí con la terquedad de quien ha construido su identidad alrededor de la lealtad. Conocí a Santiago cuando yo tenía 23 y él 27, en una feria cultural en Cartagena, en un evento de lectura y fotografía. Yo trabajaba como profesora de lengua en un colegio público. Él era asesor en una constructora pequeña, ambicioso, encantador. Me habló de proyectos, de futuro, de hacer cosas grandes. Me miró como si yo fuera la única persona en el salón. Nos casamos al año. No hubo lujo, pero hubo ilusión. Durante un tiempo, fuimos esos esposos que ríen en la cocina, que se toman la mano en la calle, que planean viajes con mapas y lápices. 2 años después nació nuestro hijo, Iván. Y ahí fue cuando la vida dejó de ser de 2 y se volvió de 3. Dejé el trabajo unos años para cuidarlo. Santiago trabajaba horas extra. Yo lo apoyaba. Él decía que todo era por nosotros. Y al principio, lo era. Hasta que, hace 12 años, mis padres murieron en un accidente de carretera. Yo era hija única. Heredé un conjunto de propiedades familiares, 2 edificios de apartamentos en Barranquilla, un local comercial en una avenida principal, y una cuenta de inversión que mi padre había cuidado como quien cuida un secreto. De la noche a la mañana, pasamos de vivir ajustados a vivir cómodos. Santiago cambió con delicadeza, como cambian los climas, uno no se da cuenta hasta que ya hace frío. Primero fueron los trajes. Luego el carro. Después los amigos nuevos. Me decía: Elena, para crecer hay que verse como alguien que ya creció. Yo quería creerle. Abrió un estudio propio de diseño y construcción. Yo lo apoyé. Firmé préstamos. Acepté inversiones. Cuando preguntaba por números, Santiago se molestaba. ¿No confías en mí? Yo confundía esa pregunta con amor. Y el amor, cuando es ciego, es un arma para el otro. Iván creció en esa comodidad. Santiago lo consentía. Si Iván quería algo, Santiago lo compraba. Si Iván se equivocaba, Santiago lo justificaba. Es un niño, decía. Déjalo vivir. Yo intenté poner límites. Pero en casa, los límites siempre parecían drama. Iván estudió administración. Lo dejó. Entró a marketing. Lo dejó. Estoy buscando mi camino, repetía. Santiago le daba dinero cada mes, como si el dinero fuera una medicina contra la incertidumbre.
Y yo, mientras tanto, administraba las propiedades heredadas, contratos, arreglos, inquilinos, impuestos. Fui yo quien sostuvo el barco. Pero en mi propia casa, me sentía cada vez más invisible. Los últimos años fueron extraños. Santiago y yo convivíamos, no vivíamos juntos. Él dormía tarde, salía temprano, hablaba por teléfono en el jardín, y cuando yo entraba, bajaba la voz. Yo atribuía todo al estrés, al envejecimiento, a esa idea triste de que los matrimonios largos se vuelven silenciosos. Hasta que, hace 6 meses, mi visión se nubló. Las luces empezaron a verse como halos. Las letras se deformaban. El diagnóstico fue claro: cataratas avanzadas. Necesitaba cirugía. Cuando se lo dije a Santiago, lo vi reaccionar demasiado rápido. ¿Te operas ya? Yo conozco a un cirujano excelente. Gael Ibarra. Fuimos amigos. Es confiable. Yo dije que quería escuchar otras opiniones. Santiago me cortó con ternura impostada. ¿Para qué perder tiempo? Confía en mí. Confía en mí. Otra vez. A partir de ese día, él controló todo: citas, horarios, pagos. Incluso me hizo firmar unos papeles por precaución. Por si en el hospital te piden autorización y tú estás sedada, dijo. Yo firmé. Sin leer. Porque eran cosas de trámite. Porque era mi esposo. Porque en mi mente, el peligro venía de la cirugía, no de la persona que me acompañaba. Ahora, con la frase del quirófano retumbándome en la cabeza, empecé a unir señales: las visitas del doctor a casa para saludar, las conversaciones en el estudio con la puerta cerrada. La manera en que Santiago me insistía en que era normal que yo olvidara cosas. ¿Y si él necesitaba que yo pareciera incompetente? El alta llegó ese mismo día. Santiago me llevó a casa en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó, como si leyera un guión. Cansada, respondí. Y agregué, con intención. Un poco rara. Santiago asintió demasiado rápido. Es normal. La sedación puede confundirte por días. Incluso semanas. Semanas. Otra palabra demasiado preparada. Al llegar, me instaló en la habitación como a una enferma frágil. No bajes. No cocines. No hagas nada. Descansa. Yo me encargo. Cuando bajó a la cocina, lo hice. Me levanté. Y con el ojo bueno, vi su saco colgado en una silla. Ahí estaba el sobre. Pero antes de tocarlo, escuché pasos. Volví a la cama. Fingí. Y entendí algo con una claridad dolorosa: Santiago quería que yo fuera débil. Y yo iba a darle el papel, mientras buscaba la verdad. La primera noche en casa fue un teatro de susurros. Santiago me llevó una sopa, me acomodó almohadas, me habló con dulzura exagerada. Yo respondí como él quería, distraída, vulnerable, lenta. Cuando salió, no bajó del todo. Se quedó en el pasillo. Y entonces oí su voz, baja, tensa, al teléfono. Me levanté con cuidado. Me acerqué a la puerta. La dejé apenas entreabierta. Sí, Gael, salió perfecto, decía. Está con el parche, mareada, como dijiste. El sobre está conmigo. Mañana empezamos. Mi sangre se congeló. ¿Y la firma?, preguntó el doctor. Al otro lado, lo alcancé a escuchar por el altavoz tenue. La tengo desde hace semanas, respondió Santiago. Ella cree que firmó papeles del seguro. No leyó. Nunca lee. Confía. Nunca lee. Confía. Cada palabra me cortaba como vidrio. Bien, dijo el doctor. Entonces el lunes presentamos todo. Con esos informes, el juez no va a dudar.
Santiago soltó una risa corta. ¿Y Iván, ya está listo? El aire se me fue del pecho. Mi hijo. Sí, continuó Santiago. Viene mañana. Le dije que ya falta poco. Que tenga paciencia. Una pausa. Santiago bajó más la voz. No, ella no sospecha nada. Está exactamente como la necesitamos. Como la necesitamos. Me senté en la cama antes de que las piernas me traicionaran. Quise llorar, gritar, romper algo. Pero me repetí una frase que mi madre decía cuando había problemas de verdad. Primero respira. Luego piensa. Después actúa. Al día siguiente, Iván llegó. Lo oí desde arriba, su llave, su risa, el beso rápido en la mejilla de su padre. Bajé despacio, como una mujer mareada. Iván me miró con esa mezcla de prisa y culpa que yo no había sabido leer antes. Hola, mamá, ¿cómo estás? Su voz sonó correcta, pero sus ojos no. Confundida, dije, y lo vi relajar los hombros. Todo se me mezcla. Iván miró a Santiago, y Santiago le devolvió una mirada que yo no había visto en años. Complicidad. Esa tarde, los dos se encerraron en el estudio. Y yo, desde el pasillo, volví a escuchar. ¿Seguro que esto funciona? Preguntó Iván, nervioso. Claro que sí, respondió Santiago. Gael ya preparó los informes: deterioro cognitivo, desorientación postoperatoria, pérdida de memoria, lo básico. Con eso, el juez me nombra tutor legal y yo firmo por ella. ¿Y las propiedades? Las vendemos por partes. Rápido. Lo justo para cubrir lo nuestro. Iván tragó saliva. Papá, yo no quería, pero esos tipos. Cállate, Santiago lo cortó. Vamos a resolverlo. Elena no entiende de estas cosas. Con la incapacidad todo queda legal. Legal. Me apoyé en la pared. Y entonces lo supe, esto no era una confusión médica. No era cuidarme. Era un golpe calculado. Esa noche, cuando Santiago durmió, bajé descalza al estudio. El piso frío me despertó más que el café. El sobre estaba en un cajón. Segundo nivel. Debajo de facturas. Me lo llevé al baño del pasillo y encendí la luz. Dentro había papeles con membretes médicos, sellos, firmas. Pero no eran sobre cataratas. Eran informes neurológicos. Leí el encabezado. Evaluación neuropsicológica paciente, Elena Rivas. Afirmaba que yo presentaba signos de demencia temprana, confusión persistente, juicio comprometido. Recomendaba tutela legal para proteger mis bienes. Yo nunca hice esa evaluación. Luego vi resultados de estudios que jamás me realizaron, imágenes cerebrales, test cognitivos, diagnósticos. Todo falso. Todo armado para construir una narrativa. Yo estaba perdiendo la cabeza. Sentí un mareo real. No por sedación. Por traición. Al fondo, encontré lo que explicaba el motivo: extractos bancarios de cuentas que yo no conocía. Deudas gigantes. Pagos repetidos a plataformas de apuestas. Y un documento con letras rojas: aviso de cobro préstamo privado con el nombre de Iván. Ahí estaba la verdad desnuda: mi esposo y mi hijo estaban endeudados, y mi incapacidad era su salida. Me apoyé en el lavamanos. Lloré en silencio, pero solo un minuto. Porque después de ese minuto, mi corazón se endureció. Saqué el celular. Fotografié cada hoja. Hice copias en una nube. Me las envié a un correo nuevo. Guardé todo. Luego devolví el sobre exactamente como estaba. Volví a la cama. Y mientras Santiago respiraba tranquilo a mi lado, yo ya no era la esposa que confiaba. Era una mujer que había encontrado el mapa del asalto.
El doctor Gael Ibarra llegó a las 10 de la mañana con la sonrisa de quien cree que todo está bajo control. Traía una maleta negra, pulcra, y esa manera de hablar que inspira autoridad. Santiago lo recibió como a un viejo amigo. Se palmearon el hombro, se rieron por algo que yo no oí. Yo bajé lentamente, con mi parche, con pasos inseguros, interpretando el personaje que ellos querían. Elena, dijo el doctor. ¿Cómo te sientes hoy? Puse la mirada perdida, el gesto cansado. ¿Hoy, qué día es? Santiago fingió preocupación. El doctor fingió paciencia. Pero en sus ojos vi algo distinto, expectativa. Como si estuvieran observando un experimento. No pasa nada, dijo Gael. Es común. Vamos a revisar el ojo y luego hacemos unas preguntas simples, ¿sí? La revisión fue rápida. Lo importante vino después. Elena, dime tu dirección. Yo la dije mal. A propósito. ¿Cuántos años tienes? 60 o 50 y. Titubeé. El doctor anotó, satisfecho. ¿Recuerdas estas 3 palabras? Mar, taza, reloj. Asentí. Esperé. 1 minuto después. ¿Cuáles eran las 3 palabras? No me acuerdo. Otra anotación. Santiago me acarició el brazo como si me consolara. Pero yo lo vi, su mano no temblaba. Estaba feliz. Cuando terminaron, Gael pidió hablar con Santiago a solas. Fueron al estudio. La puerta se cerró. Yo subí las escaleras despacio, para que me oyeran. Luego bajé en silencio y me quedé pegada al pasillo, conteniendo la respiración. Está funcionando, dijo Gael. Con lo de hoy, el expediente queda sólido. Nadie cuestionará que su deterioro es real. ¿Y el juez? Preguntó Santiago. Si presentamos el lunes, en 2 semanas tienes la tutela. Iván necesita dinero antes, Santiago sonó tenso. Hay gente presionándolo. Gael habló sin emoción. Entonces adelanta lo que puedas. Vende joyas. Liquida algo pequeño. Con la tutela, vendrá lo grande. Santiago se quedó callado un segundo. ¿Y, cuando todo esté listo, qué hacemos con Elena? Silencio. Gael respondió, como quien recomienda un hotel. Hay una clínica privada en las afueras de la ciudad, discreta. Dicen residencia, pero es un lugar donde no hacen preguntas. Con medicación, ella estará tranquila. Tú podrás visitarla de vez en cuando. Me apreté los labios para no soltar un sonido. Me ardieron los ojos. Me temblaron las manos. Así que ese era el final, internarme. No solo querían mi dinero. Querían que yo desapareciera. Ese mismo día, cuando el doctor se fue, Santiago me habló con voz suave. Amor, el doctor dice que es mejor que no estés sola. Tu memoria está rara. No quiero que te pase algo. Yo asentí como una niña obediente. Te lo entiendo. Por dentro, mi cabeza gritaba, no me van a encerrar. Esa tarde, mientras Santiago estaba ocupado en llamadas, yo hice la llamada más importante de mi vida. Busqué a un contacto antiguo, doctora Valeria Castaño, abogada que años atrás me ayudó con un problema de inquilinos en Barranquilla. Profesional, directa, sin vínculos con mi esposo. Cuando contestó, mi voz salió baja, controlada. Doctora Castaño, soy Elena Rivas. Necesito verla. Urgente. Y necesito que esto sea confidencial. Elena, ¿estás bien? Miré la puerta del estudio cerrada. Escuché la voz de Santiago adentro. No, respondí. Pero voy a estarlo. Me quieren robar, y tengo pruebas. La abogada guardó un silencio corto, serio. Mañana a las 10, en mi oficina. Ven sola. Y no le digas a nadie.
Colgué. Sentí por primera vez un poco de aire entrar a mis pulmones. Esa noche, Iván volvió. Cenamos los tres. Yo actué, olvidos, tropiezos, frases incompletas. Ellos se miraban como si todo ya estuviera ganado. Y yo, mientras partía el pan, pensé. Que se confíen. Que me crean rota. Que me crean lenta. Porque al día siguiente, yo iba a empezar la guerra real. Salí de casa temprano con el pretexto perfecto, voy a la farmacia. Santiago quiso acompañarme, claro. Desde que yo me estaba confundiendo, él actuaba como mi guardián amoroso, pero yo ya sabía que era un guardián de cárcel. Y no hace falta, dije, con la voz temblorosa que él esperaba. Solo es una cuadra, si me pierdo, pregunto. Él me miró con esa mezcla de desconfianza y satisfacción. Está bien, pero regresa rápido, Elena. No quiero que te pase nada. No quiero que te pase nada. O mejor dicho, no quiero que te salgas del plan. Tomé un taxi. Le dije al conductor la dirección de la oficina de la doctora Valeria Castaño y me hundí en el asiento. La ciudad pasaba por la ventana como una película que yo ya no reconocía. Todo era el mismo lugar, pero mi vida era otra. Sentí el parche en mi ojo como una marca de guerra. La oficina de Valeria estaba en un edificio antiguo, de pasillos silenciosos. Ella me recibió personalmente. Era una mujer de mirada firme y voz clara, de las que no se asustan fácil. Elena, te ves pálida. Siéntate. ¿Qué pasó? Cerré la puerta con seguro, como si mi propia casa me hubiera enseñado a no confiar en paredes delgadas. Mi esposo y mi hijo quieren declararme incapaz, dije sin rodeos. Usaron a un médico amigo para falsificar informes. Yo escuché parte del plan en la cirugía, y encontré un sobre con todo. Valeria no se rió, no dudó. Su cara se endureció como piedra. Muéstrame. Le enseñé las fotos en el celular, el diagnóstico de demencia, los supuestos estudios, el borrador de tutela, los extractos de deudas, y el aviso de préstamo privado a nombre de Iván. Mientras ella leía, su respiración se volvía más lenta. En sus ojos vi algo que no veía en Santiago desde hacía años, indignación real, por mí. Esto es gravísimo, dijo al fin. Fraude documental, fraude médico, intento de tutela fraudulenta, abuso patrimonial. Elena, esto no es una discusión de familia, es un delito. Me tembló el labio, y odié que todavía me doliera. Y es mi esposo. Y mi hijo, la voz se me quebró. Yo los amaba. Valeria me acercó un pañuelo. Amar no te obliga a dejarte destruir. Escúchame bien, si ellos logran presentar esto antes que tú actúes, te van a encerrar en una mentira legal. Y salir de ahí es posible, pero es lento, caro y brutal. Así que no vamos a esperar. Me inclinó al monitor de su computadora y empezó a escribir como si ya hubiera decidido. Y primero, necesitamos una evaluación cognitiva real, urgente, con un especialista independiente. Para tumbar cualquier informe falso. Segundo, hay que asegurar tus bienes ya, hoy, para que nadie los toque. Tercero, necesitamos evidencia sólida de su conspiración. Tus fotos ayudan, pero lo que más pesa es que ellos mismos se incriminen, audios, mensajes, conversaciones, intentos de que firmes cosas. Me enderecé. Puedo hacerlo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Valeria me miró con atención, evaluándome como se evalúa a alguien que acaba de despertar de un sueño largo. Puedes actuar. Llevo 40 años actuando, respondí. Y me dolió decirlo. Ella no sonrió, solo asintió. Bien. Entonces vamos a convertir su plan en su condena. Llamó desde su celular y habló con una doctora neuropsicóloga que conocía, doctora Nuria Salazar, intachable, de las que no se prestan a nada. Consiguió una cita esa misma tarde. Luego llamó a un notario. Luego a un banco distinto del mío.
luego a un investigador privado. Yo veía como mi vida, que llevaba semanas siendo un túnel, empezaba a abrir una salida. Necesito que me prometas algo, dijo Valeria, bajando la voz. Pase lo que pase, no te enfrentes sola a ellos. No les digas que sabes. Mientras crean que estás confundida, tú tienes ventaja. El peligro es que se den cuenta y aceleren. Tragué saliva. Santiago ya habló de una clínica privada. De medicarme. Valeria apretó la mandíbula. Entonces no hay margen. Hoy mismo blindamos tu patrimonio. Mañana, si es necesario, pedimos medidas de protección. Antes de irme, Valeria abrió una carpeta y me mostró un documento que me heló la sangre y me dio fuerza a la vez. Y esto es una revocación formal de cualquier poder o autorización que hayas firmado. Y esto, señaló otro, es una solicitud para congelar movimientos inusuales en tus cuentas. Si ellos intentan vender algo, saltará la alarma. Sentí un alivio raro, como si alguien por fin me dijera, no estás loca, no estás sola, no estás perdida. Salí de ahí con instrucciones precisas y el corazón latiendo fuerte. En el taxi, miré mi reflejo en la ventana. Tenía cara de cansancio, sí, pero también tenía algo nuevo, una mirada despierta. Volví a casa fingiendo desorientación. Santiago se levantó del sofá como si yo fuera una niña. ¿Dónde estabas? Te tardaste. No sé, me perdí un poquito, dije, tocándome la frente. ¿Hoy es martes? Vi la chispa en sus ojos. La chispa de quien cree que su historia se confirma. Sí, amor, respondió suave. No vuelvas a salir sola. Asentí. Por dentro pensé, ya salí, Santiago. Y ya no soy tuya. Esa noche, Iván llegó a saludar. Me dio un beso rápido. Noté sus manos inquietas, su mirada que evitaba la mía. Mamá, ¿te sientes mejor? No lo sé, susurré. A veces creo que me estoy apagando. Iván miró a Santiago buscando guía, y Santiago le apretó el hombro. Tranquilo, dijo. Ya casi arreglamos todo. Casi. Me acosté temprano. Pero no dormí. Miré el techo y repetí en silencio el plan de Valeria: evaluación real, blindaje, grabaciones, paciencia. Ellos creían que yo estaba rota. Y yo iba a usar esa idea contra ellos. La cita con la doctora Nuria Salazar fue en un consultorio pequeño, con paredes claras y olor a papel nuevo. Me recibió con una amabilidad seria, esa que no confunde empatía con debilidad. De Elena, Valeria me explicó lo básico, dijo. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Por qué crees que están intentando declararte incapaz? Respiré hondo. Conté lo del quirófano, el sobre, la falsa demencia, las deudas. Mientras hablaba, noté algo, mi mente no estaba confundida, estaba en alerta. Recordaba fechas, nombres, detalles. Lo único que me había confundido era mi confianza. Nuria me observó como si confirmara una hipótesis. Vamos a hacer pruebas. No para demostrarle a nadie, sino para dejar un registro clínico impecable. Me sentó frente a una mesa con hojas, dibujos, números, palabras. Me pidió repetir listas, recordar historias, resolver patrones, identificar secuencias. Al principio sentí miedo, ¿y si la cirugía me había dejado mal de verdad? ¿Y si, por casualidad terrible, ellos tenían razón? Pero conforme pasaban los minutos, la ansiedad se convirtió en determinación. Mi mente funcionaba. Mi memoria estaba ahí. Mi lógica estaba ahí. Mi voz estaba firme. 3 horas después, Nuria dejó el lápiz y me miró directo. Elena, escúchame con calma, no hay signos de deterioro cognitivo. Tus resultados son excelentes para tu edad. No hay demencia, no hay deterioro, no hay confusión patológica. Lo que hay es estrés, trauma, un golpe emocional enorme.
Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces, no estoy loca. Ah, no, respondió ella, sin titubear. Y quien haya escrito esos informes falsos mintió. De manera flagrante. Me entregó un documento preliminar firmado y sellado, con el compromiso de emitir el informe completo en 24 horas, apto para tribunales. Sostener ese papel fue como sostener aire. Era la prueba de que la narrativa de Santiago no podía sostenerse si alguien decente miraba. Nuria bajó la voz. Ahora viene otra parte, tu seguridad. Si ellos creen que estás empeorando, pueden acelerar. ¿Tienes a dónde ir si necesitas salir de casa? Me quedé helada. Porque mi casa era mía en papeles, sí, pero en la práctica había sido el territorio de Santiago por décadas. Valeria está armando medidas, dije. Hoy mismo. Nuria asintió. Bien. Y otra cosa, no te culpes por haber confiado. La traición de gente cercana desarma el cuerpo. Te hace dudar incluso de tu propia percepción. Cuando salí, la ciudad me pareció más ruidosa. Cada bocina, cada sombra, me hacía mirar 2 veces. No era paranoia, era instinto. En la oficina de Valeria, ella ya me esperaba con documentos impresos. Perfecto, dijo, al ver el informe preliminar. Con esto, si ellos presentan tutela, nosotros presentamos oposición inmediata y denunciamos fraude. Luego sacó un maletín pequeño. Y esto es lo que me consiguió el investigador, grabadoras discretas. Una para la sala, una para el comedor y una portátil para ti. No hacen ruido, no se ven. Solo capturan verdad. Me quedé mirando el maletín como si fuera un arma. Y lo era. ¿Y mis cuentas? Pregunté. Voy, a última hora, cerramos las conjuntas y movemos tu dinero a un banco distinto. Y vamos a revocar todo poder que hayas firmado. Elena, cuando Santiago despierte sin acceso a nada, ahí veremos quién es de verdad. Sentí un miedo raro, el miedo de romper el mundo que conocía. Pero ese mundo ya se había roto primero, y no por mí. Esa noche regresé a casa con la grabadora portátil en el bolso y con una actuación preparada. Santiago me recibió con un abrazo que antes me habría tranquilizado. Y mi amor, te ves cansada. Estoy confundida, dije, dejando caer la voz. Creo que me perdí de nuevo. Él me miró con esa satisfacción cuidadosa. No pasa nada. Gael dijo que era esperable. Mañana vendrá a hacerte otra revisión. Ahí estaba. Ellos seguirían documentando mi deterioro. Y yo documentaría su mentira. Subí al cuarto. Me miré al espejo. Me quité el parche. Mi ojo operado ya veía mejor, nítido. Lo que no veía antes era la máscara de mi familia. Metí el informe de Nuria en una carpeta escondida. Guardé la grabadora. Me acosté y respiré despacio, como me enseñó mi madre. Primero respira, luego piensa, después actúa. Porque el siguiente paso era peligroso, volverme la incapaz perfecta, hasta que ellos se incriminaran por completo. Instalar las grabadoras fue un acto de paciencia y pulso. El investigador de Valeria me explicó cómo colocarlas, una detrás de un marco en la sala, otra en la base de una lámpara del comedor, y la tercera, la portátil, conmigo, como si fuera un llavero más. Me dio instrucciones simples: no las toques delante de nadie, no las revises a cada rato, no te pongas nerviosa. La ansiedad delata, dijo. Yo me reí por dentro. Llevaba décadas tragándome nervios. Ese día, Santiago salió temprano. Reuniones, dijo. Yo sabía que era mentira. Pero agradecí la ventana. Coloqué las grabadoras con cuidado, probé que funcionaran, y luego dejé todo como estaba. Cuando él volvió, decidí empezar mi papel con más intensidad. Dejé el grifo abierto. Lo suficiente para que él lo oyera y viniera corriendo. Elena. Y gritó, cerrándolo.
¿Qué estás haciendo? Me quedé mirando el agua como si fuera un misterio. No sé, ¿estaba lavando o estaba cocinando? Su cara pasó de susto fingido a placer real. Amor, esto es serio. No puedes estar sola. Y ahí, como si estuviera recitando una lección, sacó el teléfono y llamó al doctor. Puse mi grabadora portátil dentro del bolsillo. Gael, dijo. Está peor. Hoy dejó el agua corriendo. Ayer confundió las llaves de la casa con la cuchara del azúcar. La exageración me habría hecho reír si no fuera mi vida. La voz del doctor sonó al otro lado. Perfecto. Documenta todo. Esto refuerza el caso. La próxima semana presentamos. ¿Y si intenta salir? Preguntó Santiago. No la dejes. Dile que es peligroso. Y si se pone insistente, sedantes suaves. Algo que parezca por ansiedad. Me apreté las uñas contra la palma. Sedantes. Para tranquilizar a la mujer que no estaba loca. Para volver real la mentira. Santiago colgó y me acarició la mejilla como se acaricia a una mascota. Y no te preocupes, Elena. Yo te voy a cuidar. Cuidar. La palabra más sucia en su boca. Durante los siguientes 2 días hice una obra cuidadosamente medida, olvidaba el nombre de una vecina, preguntaba la hora 5 veces, confundía la sal con el azúcar. Siempre lo justo para que Santiago se emocionara, para que llamara a Gael y quedara registrado. Pero también observé otra cosa, cuando Santiago se creía cerca de ganar, se volvía descuidado. Hablaba más. Se le escapaban frases. En una de esas noches, Iván llegó agitado, sudando, mirando hacia la calle como si lo siguieran. Papá, no puedo más, dijo apenas entró. Me dieron plazo hasta fin de mes. Si no pago, vienen a buscarme. Santiago lo metió al estudio. Yo subí ruidosamente para que me oyeran, luego bajé en silencio y me quedé junto a la puerta. La grabadora de la sala también estaba activa. ¿Cuánto necesitas? Preguntó Santiago. 200.000, dijo Iván, con un hilo de voz. Y no tengo de dónde. Los tendrás, respondió Santiago. Solo aguanta. ¿De dónde? Si lo de la tutela tarda. Santiago hizo un ruido de fastidio. Hay opciones rápidas. Iván tragó saliva. ¿Qué opciones? Santiago bajó la voz, pero yo estaba cerca. Puedo vender joyas de tu madre. Algunas piezas de oro que eran de la abuela. Ella ni lo notará. En su estado. Iván quedó en silencio. Luego murmuró. Papá, eso es robar. Santiago soltó una risa seca. ¿Y qué crees que estamos haciendo? No te pongas moralista ahora. Tú también quieres ese dinero. Ese tú también fue un golpe. Yo no sabía si Iván estaba ahí por miedo o por codicia, pero esa frase lo hundía. No quería que llegáramos a esto, susurró mi hijo. Y ya llegamos, cortó Santiago. Y no vamos a perder por sentimentalismos. Esa noche, cuando Iván se fue, Santiago se acercó a mi cuarto y me miró dormida. Yo fingí. Sentí su respiración cerca. Pobre Elena, murmuró. Si supieras cuánto nos estás ayudando. Me dio un beso en la frente. Y yo, por dentro, repetí, beso de Judas, beso de Judas. Al día siguiente, Gael vino de nuevo. Hizo más pruebas cognitivas, anotó mis errores, y luego se encerró con Santiago en el estudio. Yo, desde el pasillo, escuché lo más importante. El lunes presentamos, dijo Gael. Con lo de esta semana, es irrefutable. ¿Y la clínica? Preguntó Santiago. La residencia ya está lista. Una vez que tengas tu tela, la ingresas por su seguridad. Firmas tú. Ella no decide nada.
mi estómago se retorció. Pero mi mente estaba clara, ya no era una amenaza abstracta. Era un plan con fecha y lugar. Esa tarde, Valeria me llamó. Tenemos todo listo para el blindaje financiero mañana temprano. ¿Estás lista? Miré la casa, mi casa, donde cada mueble tenía historia, donde yo había reído con Iván de niño, donde Santiago me había prometido amor. Sí, respondí. Y también estoy lista para el siguiente paso. Quiero que intenten que firme algo, delante de Iván. Valeria guardó un silencio breve. Eso es peligroso, Elena. Lo sé. Pero si lo intento bien, se incriminan más. Necesito que Iván diga cosas. Necesito que Santiago se confíe. Necesito que Gael quede expuesto. Valeria suspiró. Bien. Entonces haremos una cena familiar. Un escenario donde se relajen. Y tú, actuarás. Colgué y me quedé quieta un momento. Sentí miedo. Sí. Pero era un miedo distinto, el miedo que aparece cuando estás a punto de recuperar tu vida. Esa noche, me acosté y ensayé mis frases, mis temblores, mis silencios. Porque en la próxima escena, yo no solo iba a grabar. Iba a provocar la confesión. La cena empezó como un recuerdo y terminó como una sentencia. Desde la mañana, actué como una mujer nostálgica. Le dije a Santiago, con la voz suave y temblorosa. Quiero hacer una cena familiar, como antes. Quiero sentir que, todavía tengo mi casa, mi hijo, antes de que mi mente se vaya. Vi cómo se le iluminó la cara. No por amor, sino por utilidad. Claro, amor, dijo. Es una gran idea. Llamó a Iván de inmediato. Yo lo escuché desde la escalera. Tu madre quiere cena. Está muy mal. Esto puede ayudar. Ayudar. Siempre la misma palabra. Cociné los platos que a Iván le gustaban cuando era adolescente. Arroz con coco, carne guisada, ensalada de aguacate. El olor llenó la casa y, por un segundo, me dolió el pecho de verdad. Porque ese olor tenía memorias que no eran falsas. Lo falso era lo que ellos se habían vuelto. A las 7, Iván llegó. Lo vi entrar con los hombros tensos, el rostro cansado. Me abrazó sin fuerza. Hola, mamá. Hola, mi niño, dije, exagerando el cariño para que él creyera que yo estaba blanda. Nos sentamos. Yo derramé un poco de agua al servir, como si mis manos fallaran. Ay, perdón, perdón. Santiago sonrió con paciencia ensayada. No pasa nada, amor. Durante la primera parte de la cena, hice preguntas equivocadas, mezclando tiempos, confundiendo cosas simples. Iván se miraba con Santiago cada vez que yo me equivocaba, como si tacharan casillas. Sí, está peor. Sí, funciona. Y entonces, Santiago hizo su movimiento. Sacó un sobre de su maletín, otro, distinto al manila original, y lo dejó sobre la mesa como quien deja una servilleta. Y Elena, dijo con voz dulce. ¿Recuerdas que hablamos de unos documentos, verdad? Puse los ojos perdidos. ¿Documentos? Sí, amor. Es para actualizar una propiedad. Nada complicado. Solo firma aquí. Tomé el papel con manos temblorosas. Y leí el título, porque yo sí sabía leer aunque actuara. Contrato de promesa de compraventa. Era la venta de uno de mis edificios. Levanté la mirada, fingiendo desconcierto. ¿Te estamos vendiendo, mi edificio? Santiago apretó la mandíbula un segundo y volvió a sonreír. Solo es un trámite, Elena. Es lo mejor. No te estreses. Iván bajó la mirada. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Yo respiré y decidí empujar el borde, como Valeria me había dicho, que se incriminaran sin querer. No sé si debo firmar, murmuré. A veces siento que, no entiendo.
Santiago se inclinó hacia mí, suave pero firme. Justo por eso. Confía en mí. Yo manejo esto. Confía en mí. Esa frase me dio una fuerza helada. Tomé el bolígrafo. Y entonces, hice algo calculado, dejé que el vaso de jugo se me resbalara y cayera sobre el papel, empapándolo. ¡Ay! Grité. Lo arruiné. Santiago se levantó brusco. Por un instante se le salió la máscara. Su furia fue real. Elena, por Dios. Iván lo miró asustado. Papá. Santiago respiró hondo y recuperó el papel de esposo paciente. Perdón, perdón. No es tu culpa, dijo, pero su voz tenía cuchillos. Imprimiré otro mañana. Yo me puse a llorar, como una niña. No quería, no sé qué me pasa. Y ahí, como yo esperaba, Santiago se relajó. La culpa fingida es un calmante para los abusadores. Se sentó, me acarició el hombro. Y tranquila. Nosotros nos encargamos. Iván asintió, como si repetirlo lo liberara. Y sí, mamá, nosotros. Nosotros, el padre que me quería quitar la vida y el hijo que no me defendía. Después de cenar, dije que estaba cansada. Me fui a la habitación. Dejé la puerta entreabierta. La grabadora de la sala estaba encendida. Yo también tenía la portátil, por si acaso. Y como reloj, ellos hablaron. ¿Viste? Y dijo Iván. Está peor de lo que pensé. Santiago soltó una risa breve. Perfecto. Más fácil. Papá, ¿y si alguien nota algo raro? ¿Quién? Santiago sonó confiado. Gael tiene los informes. El juez ve papeles con sellos y firma. Ya está. ¿Y si mamá, si Elena, en algún momento? Santiago lo interrumpió con frialdad. Iván, acabas de verla. No puede ni sostener un vaso. Y si pregunta por dinero, por propiedades, le decimos que todo está bien. Que estamos cuidándola. ¿Qué va a hacer? ¿Discutir? No puede. Hubo un silencio tenso. Luego Iván habló con voz baja. ¿Y después de vender, qué hacemos con ella? Sentí un vacío en el pecho. Yo quería escuchar esa respuesta, pero también me aterraba. Santiago respondió como si hablara del clima. La residencia está lista. Firmo yo. La ingresamos. Medicación, rutina, silencio. La visitamos de vez en cuando, para que nadie hable. Iván no dijo no. No dijo papá, eso es monstruoso. No dijo nada. Solo preguntó. ¿Cuánto crees que saque por el edificio? Esa fue la frase que mató al hijo que yo creía tener. Me tapé la boca para no soltar un sollozo. Las lágrimas me cayeron, silenciosas, pero mi mano no tembló cuando guardé la grabación. Porque ahí estaba, la confesión. En su propia sala. En mi propia casa. Al día siguiente, al amanecer, yo iba a ejecutar el blindaje total con Valeria, revocar poderes, mover dinero, proteger propiedades. Y después venía la confrontación. Me acosté mirando la oscuridad. Sentí un cansancio pesado, pero no de derrota, de preparación. Porque ellos pensaban que la cena había sido para despedirme antes de perder la cabeza. Y sí, fue una despedida. Pero no de mi mente. Fue la despedida de mi paciencia. El lunes amaneció con un silencio raro, como si la casa supiera lo que venía. Santiago dormía todavía. Lo escuchaba respirar con esa tranquilidad insultante de quien cree que el mundo está a su favor. Yo, en cambio, estaba vestida desde las 6 de la mañana. Tenía el bolso preparado, el celular cargado, y una carpeta escondida entre ropa vieja en el armario, el informe preliminar de la doctora Nuria Salazar.
las copias de los documentos falsos y una memoria con respaldos de audio. Antes de salir, volví a ponerme el parche. No porque lo necesitara, sino porque era parte del disfraz. Esa era mi armadura. Bajé despacio, arrastrando un poco los pies, y preparé café como siempre. Me serví una taza y la dejé casi intacta. Cuando Santiago bajó, me miró con ese aire de jefe de hogar. «Buenos días, amor», dijo. «¿Dormiste bien?» Sonreí con confusión fingida. «Creo que sí, hoy es domingo». Vi esa chispa en sus ojos. Ese pequeño triunfo. «Lunes, Elena». «Lunes. Hoy tengo cosas importantes que hacer». «Importantes». «Sí. Presentar la tutela. Sellar mi jaula». «Yo quería ir a la farmacia», murmuré. Se me acabaron las gotas. Santiago quiso acompañarme, como ya era costumbre. «No, por favor, me da vergüenza», dije bajando la mirada. «Si voy contigo, la gente se da cuenta de que estoy mal». Le encantó esa frase. Era música para su plan, la víctima avergonzada. «Está bien», aceptó. «Pero regresa en una hora». Asentí. Salí. Y no miré atrás. A las 8 en punto estaba en la oficina de Valeria Castaño. Ella ya me esperaba con un notario, un gestor inmobiliario y un ejecutivo bancario de un banco distinto. Había un aire de operación quirúrgica, pero esta vez yo era la cirujana. «Bienvenida, Elena», dijo Valeria. «Hoy recuperas el control». Mi garganta se cerró por un instante. No sabía si era emoción o miedo. Valeria abrió una carpeta y enumeró, sin dramatismo, como quien lee una receta. Paso 1. Revocación total de poderes y autorizaciones que hayas firmado. Cualquier documento que Santiago use para representarte, queda sin efecto. El notario me miró, serio. «Señora Rivas, necesito confirmar, ¿usted entiende lo que está firmando y lo hace por voluntad propia?» Levanté la barbilla. «Sí. Y estoy completamente consciente». Firmé. Y con esa firma, una parte del dominio de Santiago se desmoronó. Paso 2. Continuó Valeria, cerrar cuentas conjuntas y mover tu dinero a una cuenta exclusiva a tu nombre. A partir de hoy, Santiago no puede tocar un centavo. El ejecutivo del banco tomó notas. Yo autoricé transferencias. Firmé cheques. Cerré accesos. Cambié claves. Quité autorizaciones secundarias. Cada clic, cada firma, era una cadena rompiéndose. Paso 3. Valeria señaló al gestor, blindaje inmobiliario. Yo administraba mis propiedades desde hacía años, pero nunca había pensado en protegerlas de mi propia familia. El gestor explicó el mecanismo: crear un esquema legal donde las propiedades quedaran dentro de una estructura protegida y yo fuera la única con facultad de decisión. No era magia. Era previsión. Era ponerle candado a la puerta antes de que el ladrón termine de forzar la cerradura. Paso 4, dijo Valeria, y aquí su voz se endureció. Denuncia formal contra el Dr. Gael Ibarra por falsificación de informes médicos y fraude. Colocó las copias del sobre la mesa. Ver esos papeles otra vez me revolvió el estómago. Paso 5. Denuncia penal por intento de tutela fraudulenta, abuso patrimonial y falsificación documental contra Santiago, y por complicidad contra Iván, según su nivel de participación. Tragué saliva. ¿Y esto significa que podrían ir a prisión? Valeria me sostuvo la mirada. Significa que enfrentarán consecuencias reales. Y también significa algo más importante, que ya no pueden actuar impunes. Pensé en mi hijo, en sus manos inquietas, en su silencio cuando su padre hablaba de encerrarme. Pensé en la frase, ¿cuánto saco por el edificio? Me dolió como un diente roto. Pero también me confirmó que yo no estaba imaginando nada. Va adelante, dije. Presenta todo.
Valeria imprimió. Firmé. Se enviaron documentos. Se registraron movimientos. Se levantó un expediente. Y cuando terminó, ella respiró como quien cierra un círculo. Listo, dijo. Ahora viene la parte más delicada, la escena final. Yo asentí. A las 11, me entregó una memoria con copias de todo y me explicó cómo actuar. Volverás a casa como si nada. Santiago debe creer que sigues confundida. Hoy él estará nervioso, porque quiere presentar los papeles. Déjalo moverse. Déjalo hablar. Déjalo tropezar con su propia ambición. ¿Y la confrontación? Pregunté. Hoy mismo. A las 3, respondió Valeria. Iremos con un oficial y un representante del colegio médico. No se trata de gritar. Se trata de mostrar hechos. Volví a casa cerca de la 1. Santiago estaba en su estudio, hablando por teléfono. Cuando entré, me miró como si yo fuera una pieza que debía estar en su lugar. Te tardaste, dijo, con tensión. Me preocupé. Puse cara de confusión. Sí. Perdón, creo que el taxi se perdió. Santiago suspiró, casi complacido. Ven. Siéntate. No salgas sola, Elena. Me llevó a la sala y, por primera vez, noté que su tono tenía prisa. Como si el reloj le comiera la nuca. Hoy vendrá Gael, dijo. Tenemos que hacer unas cosas, por tu bien. Por tu bien. Ya ni siquiera me daba asco. Me daba fuerza. A las 2, Iván llegó. Entró rápido, inquieto. ¿Papá? Preguntó. ¿Ya? ¿Ya presentaste? Santiago lo abrazó del hombro. Hoy mismo. En máximo 2 semanas todo queda a nuestro nombre. Yo los observé desde el sillón, con la cabeza inclinada como una anciana confundida. Ellos no sabían que el dinero ya no estaba. Que los poderes estaban revocados. Que las propiedades estaban blindadas. A las 2:20, Santiago bajó la voz y dijo algo que me regaló el mejor detalle final para el expediente. Hoy en la noche imprimimos el contrato limpio. Mañana firmas tú como testigo si hace falta. ¿Y mamá? Iván preguntó, inseguro. Santiago hizo un gesto con la mano, como quien aparta una mosca. Tu madre no se entera de nada. Está, como está. En unos días, en la residencia, ni siquiera recordará tu cara si la medican bien. Iván tragó saliva. No protestó. A las 3 en punto sonó el timbre. Santiago se puso de pie, irritado. ¿Quién es? No esperamos a nadie. Yo respiré despacio. Miré hacia la puerta como quien no entiende, y en realidad lo entendía todo. Abrí yo misma. Ahí estaba Valeria, impecable, con una carpeta gruesa bajo el brazo. A su lado, un oficial de policía con rostro neutral. Y un hombre de traje con insignia del Colegio Médico Regional. Santiago se quedó congelado. ¿Qué significa esto? Escupió. Valeria entró con calma, sin pedir permiso, porque el permiso ya no lo daba Santiago en mi vida. Buenas tardes, señor Salvatierra, dijo usando su apellido. Soy la abogada de la señora Elena Rivas. Venimos a notificarle formalmente varias cosas. Iván se levantó del sofá, pálido. ¿Abogada? Murmuró. Mamá. Yo seguí actuando un segundo más. Me llevé la mano al pecho. ¿Qué está pasando? Susurré. Santiago intentó tomar control, pero la voz le tembló. Elena, ¿qué hiciste? Valeria me miró, como señal. Y entonces, por primera vez en días, dejé caer el disfraz. Me quité el parche. Los dos me miraron como si acabaran de ver un fantasma. Y yo dije, con la voz limpia y firme. O lo escuché todo.
Santiago retrocedió un paso. No, no, tú estás confundida. Valeria abrió la carpeta. No, señor. Ella no está confundida. Y aquí está la prueba. Supe que el siguiente capítulo iba a ser el derrumbe completo. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el reloj de pared, tic-tac, como si midiera el tiempo exacto del fin. Santiago me miraba sin parpadear. Iván tenía la boca entreabierta, como un niño atrapado robando. Yo respiré lento, sosteniéndome en una idea simple: ya no podían tocarme. Valeria se sentó con calma en un sillón, como si esa sala fuera una sala de juicio. El oficial se quedó cerca de la puerta, discreto, pero firme. El representante del colegio médico abrió una libreta. Señor Salvatierra, comenzó Valeria, le notifico formalmente que hemos presentado una denuncia por intento de tutela fraudulenta, falsificación documental y abuso patrimonial. También se ha presentado una denuncia contra el Dr. Gael Ibarra por falsificación de informes médicos. Santiago se recuperó lo suficiente para intentar su vieja táctica, la condescendencia. Esto es ridículo, dijo. Elena está enferma. Está confundida. Cualquier cosa que haya oído es producto de la sedación. Valeria, usted se está prestando a un malentendido. Me dolió ver cómo todavía pretendía hablar por mí, como si yo fuera un objeto. Me adelanté un paso. No estoy enferma, Santiago, dije. Y no estoy confundida. Iván soltó un susurro. Mamá. Lo miré, y en mi pecho se mezclaron dos sentimientos: amor antiguo y decepción nueva. Iván, siéntate. Escucha. Santiago levantó las manos, teatral. Que esto es una locura. Elena, vamos, somos familia. ¿Qué es esto de traer policías a casa? Valeria no se inmutó. Señor, aquí no hay teatro. Hay documentos, grabaciones y hechos. Santiago intentó reír. ¿Y grabaciones? ¿Qué grabaciones? Yo saqué mi celular, lo sostuve con firmeza. Las tuyas. Su cara cambió apenas. Un microgesto. El mismo tipo de gesto que yo había ignorado durante años. Estás delirando, dijo, pero su voz ya no sonaba segura. Presioné play. La sala se llenó con la voz de Santiago, clara, fría, sin amor. Puedo vender joyas de tu madre. Ella ni lo notará. En su estado. Iván se llevó la mano a la boca. Santiago dio un paso hacia mí. Eso está fuera de contexto. Presioné play otra vez. La residencia está lista. La ingresamos. Medicación, rutina, silencio. La visitamos de vez en cuando para que nadie hable. El representante del colegio médico anotó algo sin levantar la vista. Santiago se quedó inmóvil. Vi cómo su garganta subía y bajaba. Iván murmuró. Papá, ¿dijiste eso? Santiago lo miró como si Iván fuera un estorbo. ¿No entiendes? Lo hice por nosotros. Yo sentí algo romperse con una claridad tranquila. No fue un estallido. Fue un clic. Como cuando se cierra una puerta para siempre. ¿Por nosotros? Repetí. ¿Encerrarme por nosotros? ¿Robarme por nosotros? ¿Falsificar informes médicos por nosotros? Santiago cambió de estrategia. Pasó al chantaje emocional. Elena, escucha. Estábamos desesperados. Iván está en problemas. Yo cometí errores, sí, pero tú podrías ayudarnos. Podrías salvar a tu hijo. ¿Vas a condenarlo? El golpe fue bajo. Y por un segundo, sentí que me temblaban las piernas. Pero entonces recordé, ellos pudieron venir a mí. Con honestidad. Con vergüenza, si hacía falta. Pero vinieron con engaño, con cárcel, con medicación. Valeria se adelantó,
calmada. Elena ya protegió su patrimonio. Y además, señor, su intento de apelar a la madre no borra los delitos. Santiago se giró hacia Valeria con rabia. Usted no tiene idea de nuestra vida. Yo levanté la mano. Sí la tiene. Porque yo se la conté. Y porque tú se la mostraste con tus actos. El oficial habló por primera vez, con tono neutro. Señor Salvatierra, necesito que coopere. Está siendo notificado de una investigación y podría ser citado formalmente. Le recomiendo que no intente intimidar ni manipular a la señora Rivas. Santiago apretó los puños. Esta es mi casa. Valeria lo cortó, con una precisión quirúrgica. No, señor. Esta casa está a nombre de Elena. Y además, se ha solicitado una medida de protección por riesgo de coerción y abuso patrimonial. Si insiste, el oficial puede proceder a retirarlo. Iván se levantó de golpe. Mamá, espera. Y dijo, con ojos húmedos. Yo no quería que te encerraran. Yo solo tenía miedo. Mi garganta se cerró. Miedo, sí. Pero también vi su codicia cuando preguntó cuánto sacarían por el edificio. Vi su silencio cuando su padre describía mi medicación como si fuera una solución. Iván, dije despacio, te di todo lo que pude. Te amé incluso cuando me dolía cómo te convertías en un hombre sin rumbo. Pero nunca pensé que ibas a aceptar que me borraran para pagarte una deuda. Iván tembló. Yo pensé que era solo un trámite. Papá dijo que tú ya no entendías. Santiago estalló. Porque era cierto. Ella estaba confundida. El representante del colegio médico levantó la vista por primera vez. Señor Salvatierra, la señora Rivas fue evaluada por un especialista independiente. No hay deterioro cognitivo. Y el doctor Ibarra será investigado por falsificación. Cualquier informe que haya emitido sin sustento clínico constituye una falta gravísima. Santiago tragó saliva. Su mundo se estaba cerrando. Yo respiré hondo y miré a Santiago como se mira a un extraño. Te escuché en el quirófano, Santiago. Te vi recibir el sobre sin mirarme. Te oí planear vender mis propiedades. Y te oí decir que yo ni notaría su ausencia. Hice una pausa. ¿Sabes qué es lo peor? No es el dinero. Es que me miraste como un estorbo. Como un trámite. Santiago intentó acercarse. Elena, por favor, 40 años. Di un paso atrás. 40 años donde confié en ti. Y tú usaste esa confianza para intentar quitarme mi voz. Valeria me alcanzó un documento. Elena, si estás lista. Era la notificación formal de la demanda de divorcio y medidas de protección. Leí mi nombre y sentí una mezcla de duelo y alivio. Firmé. Santiago palideció. No puedes hacerme esto. Lo miré con calma. Yo no te lo estoy haciendo. Tú te lo hiciste cuando decidiste que mi vida era un problema que se resolvía con una firma. El oficial se acercó. Señor Salvatierra, le recomiendo que recoja lo necesario y se retire por hoy. Recibirá notificaciones formales por vía legal. No se acerque a la señora Rivas sin autorización. Santiago miró alrededor, como buscando un aliado. Pero ya no había. Miró a Iván. Iván lo miró a él. Por primera vez, vi a mi hijo realmente asustado, no de los prestamistas, sino de la consecuencia. Santiago tomó aire, derrotado por primera vez. Esto no termina aquí, murmuró. Yo asentí. No. Termina donde debió empezar, en la verdad. Santiago salió. Iván se quedó, paralizado. Mamá, ¿qué hago? Preguntó en un hilo de voz. Lo miré largo. Me dolió. Pero también entendí algo, amar no es permitir.
Primero, enfrentas lo que hiciste, dije. Buscas ayuda. Trabajas. Pagas lo que debes. Y si algún día quieres volver a hablar conmigo, será desde la honestidad. No desde el interés. Iván lloró. Yo no lo abracé. No porque no lo amara, sino porque el amor sin límites era lo que me trajo aquí. Valeria guardó sus papeles. Elena, hiciste lo correcto. Cuando todos se fueron, quedé sola en la sala. La misma sala donde celebramos cumpleaños, donde vi a mi hijo abrir regalos, donde creí que el matrimonio era un refugio. Me senté. Sentí el silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me dio miedo. Me dio paz. Porque mi vida, al fin, me pertenecía. Querida comunidad, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. A veces la traición no viene de extraños. A veces viene de quienes más amamos, y por eso duele el doble. Pero también quiero que te quedes con esto: una mujer que despierta ya no vuelve a dormirse igual. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías denunciado a tu esposo y a tu hijo, o habrías intentado arreglarlo en familia? Y no olvides decirme desde qué ciudad me estás viendo. Recuerda, esta historia es completamente ficticia, creada para entretenimiento y reflexión. Cualquier parecido con personas reales es coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.